El sufrimiento que pasa cuando tú estás en desconexión contigo es brutal. Siempre pensamos que hay que buscar la luminosidad, como ser súper iluminado, hacer las cosas muy bien, cuando realmente tu gran aprendizaje está en conocer tu sombra. ¿Qué estaba sintiendo yo para que esta situación pase? Creo que cuando va ampliando la conciencia, tu cuerpo sabe lo que le sienta bien y lo elige. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa en The Yes Man Show. Hoy tengo una conversación de esas que me mantendría despierto toda la noche, porque una persona que estudió ingeniería como yo, que de primeras crees que es una mente muy racional, solo con datos, pues también se dio cuenta muy rápido que la clave está en las emociones y que lo más importante es ser feliz, estar bien contigo mismo y luego los resultados que tengan que venir vendrán. Desde la emoción, desde conectar la energía, el universo con tu bienestar del día a día, con la autoconfianza. Vamos a hablar de temas súper interesantes con Blanca Marchal, que la tenemos aquí hoy. Bienvenida. Bueno, gracias. Hoy no voy a andarme con rodeos porque tenía muy clara la primera pregunta. Y lo primero que quiero que sepa nuestra audiencia, porque siempre lo que queremos es inspirarles a conseguir sus sueños, pero estando bien con ellos mismos, es cómo podemos darnos cuenta de que estamos desconectados de nosotros mismos. Por el sufrimiento. El sufrimiento que pasa cuando tú estás en desconexión contigo es brutal. En todas las áreas de tu vida lo sientes. Pero ¿y no es algo con lo que estamos acostumbrados a vivir? O sea, ¿cómo sabes si estás sufriendo si para ti es lo normal? El ser humano se adapta muy rápido a todo. Tiene una capacidad de adaptación brutal, incluido el sufrimiento, que es lo que tú comentas. Pero hay muchos momentos en tu vida y hay muchas situaciones como más graves que te llevan a realmente parar rápidamente y darte cuenta de todo lo que llevabas cargando. Siempre hay esos momentos. ¿Lo has vivido en primera persona para darte cuenta o...? Sí. Sí, de lleno. De lleno. Vamos a beber agua, que hemos empezado demasiado fuerte, ¿sabes? Vamos a aligerar un poco el tono de la conversación. No, bien. Tú pregúntame. Primero vamos a darle la bienvenida a Abel, que es el pintor que está con nosotros en cada programa y que hoy tiene un trabajazo porque él dedica un cuadro a cada conversación según lo que le inspira. Guay. Y tengo unas expectativas muy altas de lo que le va a inspirar a Abel. De hecho, Abel, que también es entrevistado en este programa, es el mejor pediatra de Europa durante 2 años consecutivos. Así que es una mente de ciencias que ayuda a niños, pero que tiene una vena creativa, que esto lo hablábamos antes de empezar el programa, muy fuerte. Así que a ver qué inventa Abel para ti al final del programa. Esperemos que sea algo guay. Estábamos hablando del sufrimiento, que yo he conectado mucho, tal y como lo has dicho, y por eso te he hecho esa pregunta directa, porque yo mismo lo he sentido. De hecho, vengo de hacer una ingeniería de software, de querer comerme el mundo, de creer que lo que tocaba iba a ser oro, y de repente te das cuenta que estás solo lidiando con problemas y que hace igual 3 años que ya no eres tú. Exacto. Queremos hacer crecer este canal mucho más para daros muy buen contenido y para eso necesitamos vuestra ayuda. En cada programa siempre deja tus preguntas para que nuestros invitados puedan ayudaros a resolver esas dudas y sobre todo dale a me gusta y suscribiros al canal. Esto nos va a dar entidad y poder traer cada vez más invitados para que os inspiren mucho más. Sí, es un poco, pero seguramente te llegaría un momento clave en el que tú sentiste que esto estaba pasando y hacia atrás echas la mente y dices, llevo 3 años, llevo 5 años así y no me había dado cuenta. Pero hay un momento clave que te genera mucho sufrimiento o algo pasa o tu sistema nervioso directamente peta en tu rutina habitual y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué significa que tu sistema nervioso pete? ¿Cómo lo experimentamos? Lo experimentamos como depresión o ansiedad. O sea, hipo, todo lo que es apatía, desesperanza, no poder más, no querer hacer las cosas, no tener ilusión. O hiper, que es ansiedad, no poder concentrarte, no poder seguir con tu ritmo, no poder dormir, ahí empieza el insomnio, ataques de ansiedad, ataques de pánico, etc. Oh, pues es súper interesante porque yo he sido muy hipo, mi chica ha sido muy hiper, cada uno lo vive de una manera, ¿no? Sí, de todas formas son complementarios. El hipo llega cuando hemos estado en hiper mucho tiempo. Es como un desgaste ya tan grande que no te permite seguir ahí en ese ritmo y entonces pues como que tu sistema nervioso necesita reconstruirse y te dice ya,
Lo que pasa es que nosotros a nivel de emociones lo vivimos como apatía, desilusión, desconexión, pero es porque llevamos mucho tiempo ya ahí cargando todo eso. Cuando llevamos tanto tiempo cargando todo eso, ¿quién es el responsable de que eso sea así? ¿El subconsciente? Realmente sí. Al fin y al cabo todo es un conjunto, digamos, pero la base siempre es lo que hay en el subconsciente. O sea, yo realmente, por ejemplo, me pongo como ejemplo yo, siempre he sido una persona muy emocional y yo desde siempre, que haya recordado siempre, no me he sentido bien completamente. Yo no me he sentido plena en mi vida, nunca, ni de pequeña. Sí he tenido momentos felices, pero yo tenía una sensación de desconexión bastante grande. Y llega un momento que todo esto te lo replanteas y dices, en realidad esto siempre ha estado ahí. Me ha ido influyendo de una forma, de otra, me ha hecho elegir muchas cosas que a lo mejor no sabía desde dónde. Al final todo es perfecto, digamos, ¿no? Todo el camino te va llevando a donde tienes que estar, pero si te das cuenta cuando empiezas a ser más consciente de las limitaciones que tiene a nivel de subconsciente, dices, madre mía, podía haber hecho muchas cosas diferentes. ¿Y el arrepentimiento de haber tomado esas decisiones o no es algo natural o cómo lo sobrepasamos? Es algo completamente natural. Yo hubo una etapa muy dura que justo ayer lo estaba pensando, de hecho, que fue un libro el que me hizo salir de esa culpa, porque yo sentía mucha culpa de las elecciones que había tomado, de todas las cosas que había hecho de forma inconsciente, y sentía mucha culpa con mi familia, con todo, con las cosas que había elegido en mi vida. Y había un libro que no me acuerdo bien del nombre, pero hablaba de que es importante también vivir los aspectos oscuros del alma y que siempre pensamos que hay que buscar la luminosidad, como ser súper iluminado, hacer las cosas muy bien, cuando realmente tu gran aprendizaje está en conocer tu sombra. O sea, lo que tú haces desde ahí, desde esa parte más oscura de ti mismo, que también es parte nuestra, ¿no? Entonces... Un poco el mensaje de la película del revés, que a mí me gusta mucho. Sí. El primer mensaje es ese. Al final la niña se va haciendo mayor, digamos, cuando se da cuenta que no todo es recuerdos felices y no todo tiene que ser recuerdos felices. Exacto, esa es la maduración. Ahí empieza la maduración. Dices maduración y, Madurez. y me pongo nervioso. Sí, es la madurez, realmente el desarrollo de la corteza, bueno, del neocórtex también, de la corteza prefrontal, sobre todo, que es la que nos permite discernir, la que nos permite tener claridad, saber lo que somos, como tener ya una capacidad más desarrollada de relacionarnos con la vida también. Vamos a entrar un poco ahí en profundidad porque empieza a decir algunas palabras más técnicas que no todo el mundo igual controla bien. Sí. Lo primero, yo voy a intentar hacerlo todo muy ¿de dónde vienes? O sea, ¿por qué tienes, qué tipo de formación tienes y por qué estás aquí ahora mismo dando este mensaje? Venga, formación. Paralelamente yo siempre me he ido formando en terapia alternativa, no por nada, no para dedicarme a eso, nunca pensé que me dedicaría a eso, sino para entenderme a mí como ser humano, porque como te he comentado, nunca me he sentido bien, yo quería entender lo que era la muerte, cómo realmente funciona el ser humano. Y a la misma vez yo elegí la ingeniería de biomédica porque yo pensaba que a través de la ciencia sí que iba a encontrar esa respuesta, ¿vale? Pero también pensaba, igual tengo que hacer 5 carreras, porque me interesa la psicología, la filosofía, la biomédica, pero al fin y al cabo dije, bueno, biomédica, investigación, era nueva la carrera y dije, igual por aquí, oye, pues también tengo una puerta, ¿no? Porque yo sí realmente venía con una mentalidad y unas creencias muy arraigadas de tener que tener carrera y un trabajo fijo. Vale, o sea, sí. El propósito muy español de... Exacto. Sí. ¿Y cómo va esa mentalidad ahora? La mentalidad completamente... Es que además me río porque habrá mucha gente que me haya escuchado decir no, yo voy a vivir de la empresa privada y mi sueldo, yo un negocio no lo quiero para nada. Bueno, pues ya llevo 4 años con mi negocio, ya llevo 2 años con redes sociales, o sea que ahí voy. O sea, emprendedora, influencer. Bueno, influencer se intenta, ¿no? Un poco. Vamos a entrar un poco en materia y si damos buen contenido, hacemos un poco de spam. Venga, ¿qué te parece? Muy bien, perfecto. ¿Qué dirías cómo definiríamos el subconsciente y por qué nos gobierna tanto? El subconsciente es el 95% de la mente y el 5% es lo racional, que son realmente lo que tú percibes con tus 5 sentidos y tu pensamiento.
nos gobierna tanto porque pensamos y nos identificamos mucho con la mente consciente, solamente con ese 5%, las decisiones que tenemos que tomar ahora, tal, y no le damos importancia a que todo eso viene regido y dominado por todo lo demás, que al final también incluye el sistema nervioso, todos los traumas, digamos, toda la información que hay en tu subconsciente es tanto de hipotálamo, que es como la memoria explícita, digamos, como la parte que más recordamos, o quizás los recuerdos de esta vida, que se llaman como las creencias fundamentales. Me has dado un tema súper bueno, porque has dicho de esta vida. De esta vida. Luego vamos a eso. Ahora vamos, el subconsciente también tiene todas las memorias del cuerpo, que son ADN, que son genes que vienen ya activados de nuestros ancestros, o sea, todo el linaje, que es mucho. Y también a nivel de alma y energía, que ese ya es otro tema, ¿no? Pero ahí está toda esa información y también el acceso a lo que es nuestra conexión con el espíritu, con la parte más elevada también de la conciencia, la fuente, llámalo como quieras, ¿vale? Digamos, sería ya ese lugar donde no hay dualidad, digamos. Vale, la supraconsciencia. Exacto. En el subconsciente hay muchas cosas. Hay tanto creencias, ¿vale? Como lo que gobierna nuestra forma de ser, digamos, como toda esa otra información. ¿Y toda esa información se guarda en un espacio físico en nuestro cerebro? No físico, o sea, físico, digamos que de esta vida fundamental sería hipotálamo, pero todo lo demás está en el cuerpo, es somático, ¿vale? Lo sentimos a través del corazón, pues se trabaja cuando tú trabajas en el subconsciente, se trabaja a través de sensaciones. El subconsciente no entiende, quiero que hoy me des 100 euros. No lo entiende así, entiende con simbología y sensación, sobre todo experiencia vivida, y tampoco entiende de tiempo lineal. Digamos que lo que tú sentiste con 5 años, si no está resuelto, se sigue activando ahora. Eso daría muchas explicaciones a mucha gente. De hecho, tuvimos un programa súper interesante de trauma transgeneracional. Ah, qué guay. A mí me encanta el transgeneracional, lo trabajo mucho. Bueno, ¿Cuánto de nuestra infelicidad viene programada de esa parte? Casi toda. Casi toda, porque todo lo que nos aprieta o nos hace sentir infelices realmente, al fin y al cabo, son creencias limitantes. Digamos que aquí no se habla de negativo o positivo, sino de limitación o expansión. Y siempre que tú sientes limitación, siempre vas a sentir sufrimiento, ¿no? Es como frustración, un impedimento realmente al flujo de lo que quieres hacer. ¿Cuál sería tu definición natural de la felicidad, entonces? Poder fluir. Poder seguir tu ritmo, tu dirección, como sabes tu dirección y poder seguirla, independientemente de lo que vaya sucediendo y de lo que tengas que ir integrando de aprendizaje, pero sí tener claridad, propósito, sobre todo. Estar conectado a un propósito es súper importante. Has sacado un tema que sale en todos los podcasts seguramente, que es vivir en tu propósito, pero qué difícil es saber qué quieres en la vida. Es muy difícil. Sí lo sabe, lo sabemos. ¿Cómo? Lo sentimos siempre. Lo que pasa es que estamos muy desconectados, como tú has dicho al principio, de lo que realmente es el propósito de nuestra alma. De hecho, siempre es aquello que tú crees que no quieres hacer, lo que más te cuesta, lo que, como te he dicho, por ejemplo, yo decía, no, yo tendré una carrera, seré ingeniera, tendré un sueldo fijo y tal. A mí me costó muchísimo entender lo que quería mi alma. No solo entenderlo, porque yo siempre lo he sentido, sino convencerme a mí de que yo quiero ser esa persona, porque para mí lo cómodo era lo otro, muy cómodo para mi mente, pero no realmente para lo que tú sientes, ¿no? O sea, siento que me estás diciendo lo contrario a lo que escucho a menudo. Sí, suele pasar. Sí, que es como que tu propósito es lo que te sale muy fácil, sin esfuerzo. Sí, sí. O sea, yo siempre he dicho, quiero dedicarme a algo que yo pueda hacer incluso cuando estés de resaca, ¿no? Como el peor día de tu vida. Y que te salga solo y que se te dé bien. Y a mí era esto. Pero convertir eso en tu profesión es muy difícil. Es complejo porque tienes que, no lo sé, al menos en mi caso, pero creo que tienes que superar todo lo que te separa de eso. Y eso te exige desarrollar muchas cualidades y soltar una versión de ti, que es al final tu ego, una identidad que has construido durante mucho tiempo. Y eso duele. Es un desapego, un duelo. ¿Tú crees que ese desapego que sentimos con nosotros mismos viene potenciado por el desapego que tenemos con el ciclo natural, la naturaleza, el día, la noche? Sí. Tú pasas unos días en la naturaleza, en ritmo naturaleza, sin móvil, sin nada, como hago yo de vez en cuando.
y lo entiendes todo. Entiendes cómo son los ritmos, entiendes que hay que morir, que hay que nacer, que hay que soltar cosas, que hay que transformarse y que forma parte de lo que hablábamos, ¿no? Del flujo. En realidad lo que yo llamo felicidad es como poder seguir ese flujo y entiendes que esa es tu misión, simplemente que hay como una inteligencia intrínseca en todo y también en ti, que es lo que sabe, eso es realmente lo que sabe cuál es tu propósito y eso está en ti, o sea, no es algo separado de ti, no es algo que haya que buscar, es algo que realmente durante tu vida lo vas haciendo sin darte cuenta. O sea, no es la naturaleza y nosotros, es que dentro de nosotros estamos conectados a eso y se nos olvida, ¿no? Hubo una época en la que cuando yo contaba ideas locas que tenía de un nuevo negocio, un nuevo libro, el propio podcast, me decían, ¿qué crees? ¿Que vas a ser ingeniero de la NASA? Pues puede ser que sí, porque al final a mí lo que me motiva es hacer realidades de alto impacto de mis propias ideas. Y me encantaría haber tenido un acompañamiento que en su día me faltó y fui encontrando y pude llegar a hacer mis propios proyectos y que ahora quiero dar ese acompañamiento. Por eso en la página web de alexruiz-yesman.com quiero acompañar a todos aquellos que queráis uniros a mi grupo de mentorías para ayudaros a crear realidades de esas ideas que tengáis. Las podemos comentar juntos, os cuento mi experiencia para crear los libros que hice, el podcast y sobre todo las empresas de inteligencia artificial y compartiendo estas ideas, llevar esa idea a realidad, a la primera facturación lo antes posible. Puedes entrar ya en la web y reservamos los 30 minutos gratuitos juntos primero, lo antes posible. Exacto, es la misma esencia, parte de la esencia de lo mismo. ¿Cómo es uno de esos días o periodos de tiempo tuyos en la naturaleza conectando? ¿Cómo conectas? Simplemente estando presente. Yo creo que la presencia es algo que hay que cultivar mucho y creo que es de lo que menos se cultiva, quizás, ¿no? En esta sociedad, que es lo que nos mantiene más separados de los ritmos, etcétera. Y yo diría que la presencia, el aprender a estar presente. Porque cuando tú aprendes a estar presente en la naturaleza sin hacer nada más, o sea, no es lo mismo darte un paseo por el campo pensando en lo que tienes que hacer cuando llegues que estar plenamente presente. Y la presencia incluye mucha gestión mental para poder realmente soltarte y estar presente. Y eso luego es lo que te lleva a todo lo demás de tu vida. Yo creo que en relaciones, en carrera, en trabajo, lo importante y lo más importante es aprender a estar presente. ¿Nos das algunos truquitos para estar presente? Respirar. La respiración nos conecta con la presencia absoluta, sentir la planta de los pies, que está conectada al suelo, sentir a lo mejor cómo se forman unas raíces con el suelo, sentir que estás conectado también con todo. Y quizá ampliar un poco la perspectiva y la visión, de manera que tú puedas sentir que todo te rodea y que todo te sostiene. Que en verdad estamos encima de un planeta que está girando alrededor del Sol, y pensar un poquito en esa reflexión y decir, estoy aquí. Aquí, no estoy aquí, estoy siendo, ¿no? En la visión grande, en la visión en la que Exacto. No eres ni un grano de polvo. Exacto. Ahí ampliando esa perspectiva siempre te conecta un poco con todo. En esa conexión con la naturaleza que está en nosotros y todo, nos enumeras cuáles son cuáles son esas energías, perspectivas que tenemos que tener presente, tipo cómo estamos bien conectados en verano o en invierno, de día o de noche, ciclos lunares. Hay que entender que estamos dentro de un planeta, ¿no? Y que tiene pues sus ritmos naturales. Yo creo que así de forma práctica, quizás lo más interesante es aprender a despertarse con el amanecer. Y ir bajando bastante el ritmo con el atardecer, que sé que es difícil acostarse con el atardecer, pero los ritmos circadianos por lo menos cumplirlos, y eso ya crea un gran cambio en los niveles hormonales y en todo. Si yo te dijera la de veces que me han dicho que soy muy raro en mi casa y todo, por intentar llevar el ritmo circadiano. Exacto. Lo normal es que no seas normal. Exacto. Sí, hay que enfrentarse a muchas cosas, igual que a mí cuando me ven en la peluquería, que estoy meditando, ¿no? Haciéndome trabajo de creencia, pues muchas veces pienso, ¿qué estarán pensando, no? Pero la verdad que me da igual, porque también está en otros contextos en los que se hace y ves que es natural y dices, ¿y por qué no lo voy a hacer? Yo siento que estoy como que con estas cosas vas
como un paso más allá. Es como pobrecillos que todavía no lo ven tan claro, ¿sabes? Un poco sí, es como que hay que entrar un poco en el sentimiento de decir, oye, pues entiendo también que esta persona lo ve raro, pero tampoco es mi problema, ¿no? Es como, bueno, yo voy a aprovechar esta hora ya. Hemos hablado del ritmo circadiano. Quiero Sí. que sigamos profundizando ahí un poquito. Sí. Ciclos lunares, más cosas que creáis ser Ciclos interesantes. lunares, yo hablo mucho de los ciclos lunares. Es que he hecho bien mi trabajo. Sí. Muy bien, muy bien. De hecho, hice incluso un diario lunar trabajo con muchas clientas que tienen problemas hormonales, desconexión con su ciclo, etcétera. Yo no me esperaba dedicarme mucho a eso, pero luego también es verdad que te das cuenta que te van llegando clientes que te reflejan bastante como los dones, lo voy a llamar así, como las cualidades que tú desarrollas mejor, ¿no? Como hemos hablado antes del propósito. Y al surgirme tantos casos con esto, pues me di cuenta de que había mucha desconexión también con el femenino, con los ciclos lunares. Bueno, eso está más que demostrado. La luna mueve las mareas, nosotros somos un 80% agua, entonces nuestros neurotransmisores y todo lo que va por el agua de nuestro cuerpo se mueve, se agita también un poquito con la luna, ¿vale? ¿Qué sucede? Que la luna rige lo emocional, digamos, es como un símbolo y siempre durante muchas culturas ha sido simbólico de la parte emocional, las necesidades básicas, lo íntimo. Cuando la luna cambia, si yo no tengo presencia en mis emociones, si yo no tengo buena gestión emocional, probablemente me afecte bastante, ¿vale? También pasa con los eclipses, etcétera, que siempre han sido como... Quizás se ha ido transmitiendo información así de forma... pero... Mística, parece algo místico. Parece algo místico, pero tiene su explicación. O sea, y muchas veces hay una mujer que dice una frase que me gusta mucho, que es y yo creo que los científicos esa frase la entendemos bien, que es como la magia en la ciencia que todavía no se entiende o no se ha demostrado. Pero al fin y al cabo todo tiene su explicación, digamos. Yo tengo muchas veces conversaciones con mi hermana de ciencia y tal, pero hay un punto en el que ella siempre dice, no, es imposible que nosotros ya no vamos a avanzar tanto, ¿sabes? Ya a partir de ahí no puede verlo. Porque también forma parte de la realidad del ser humano, esa limitación, ¿no? Pero piensa cómo era la vida a lo mejor hace 1000 años. Y realmente a día de hoy con la tecnología todo avanza mucho más rápido y aparte estamos en un cambio de conciencia bastante grande en el que sí se está notando mucho que las personas están elevando el nivel de conciencia y el que no sufre más. Es que me parece brutal de repente como hace 20 años éramos muy pequeños, pero incluso hace 15 años que ya pues era adolescente y tiene cierta conciencia, temas de longevidad, conciencia de ti mismo. Esto no se hablaba jamás, nunca, Era en ningún tabú, sitio. además. Yo puse mi negocio hace 4 o 5 años y a mí me daba vergüenza hacer publicidad. Y era de terapias naturales, me explico. Es algo que no tiene nada malo. Es todo natural, todo eso. El sistema nervioso, cómo regularlo, cómo regenerar realmente tu cuerpo con medicina integrativa, con cosas naturales. Y dices, Dios mío, parece que estoy hablando de algo esotérico que me van a denunciar, ¿no? Y se siente así, yo lo sentí así, yo también tuve que cambiar mucho para poder creérmelo. ¿Nos das algunas de las que se puedan dar, las que puedan ser gratis para nuestra audiencia, de tus terapias naturales? De las claves de tus terapias naturales. Clave, pues buscar el origen. Buscar siempre el origen. Creo que el problema realmente, o sea, la medicina de hoy está muy bien para temas crónicos, o sea, para temas agudos, o sea, si tú estás mal por algo tal, pero luego después de eso hay muchas cosas que se cronifican y realmente es porque no se está dando el tratamiento que tienen que darse y es porque no llega al origen de la disfunción que realmente tiene que llegar. Entonces yo siempre voy a recomendar, así a gran escala, ahora ya si quieres me preguntas cosas más concretas, que no dejes el origen de lo que te ha pasado, de tus migrañas, de tu... ¿Y cómo llegas tú al origen si no tienes ni idea de por dónde ir? Solo sabes que te duele la cabeza y que te estás hartando. Exacto, pues buscando terapias diferentes, buscando alternativas. O sea, de hecho, en nuestro centro hay muchos médicos que, oye, pues van personas que tienen inflamación o que se sienten mal, que no avanzan, qué tal, y les dicen realmente que no tienen nada. Y muchos médicos también recomiendan que vayan, por ejemplo, mira, pásate por allí a ver si ellos te ayudan, si ellas te ayudan, tal. Porque tenemos que entender que hay que integrar todo esto. O sea, que está bien, la medicina llega a un punto y está muy bien. Oye, si te has roto una pierna, tú necesitas y si te tienes que operar, está bien.
pero hay ciertas cosas que se están cronificando y que hacen que los químicos de los medicamentos empeoren la situación, cuando realmente hay otra forma de tratarlo a través de, bueno, pues lo que necesite tu sistema nervioso. O sea, yo siempre en el centro lo que hacemos es buscar específicamente para cada persona y qué le pase, por qué. Pero el trasfondo siempre es emocional. Yo tengo tengo escoliosis en la espalda y me gusta mucho entrenar y tal, y eso pues, me ha provocado ciertos dolores, que llegó un momento donde solo vivía para sentir dolor y era inviable vivir así. Me empecé a sentir fatal y fui a un fisio que, bueno, me estuvo tratando y tal, pero en un momento dado, porque yo ya hacía todo, movilidad, flexibilidad, no sé cuánto, iba mejorando físicamente muy bien, pero había algo que no me estaba funcionando. Claro, no descansaba bien, no dormía las horas. Y me dijo, tienes que relajar el sistema nervioso. Exacto. Digo, ¿eso qué es? Dice, pues intenta llevar el ritmo circadiano, vete a la sauna tranquilamente, o, ¿sabes? Temas que te relajen de verdad. Y empecé a aplicar eso. Y hoy día nadie me quita mis momentos de relajación. Súper importante. Si hago cierta cantidad de deporte, luego hay un ratito donde estoy descansando sin ningún problema, aunque sean las 12 de la mañana, y luego sigo. Y mi vida ha cambiado 100%. Sí, quizás lo más importante es entender que cuando tú tienes una enfermedad o tienes una sintomatología, tu vida tiene que cambiar. Porque tu cuerpo está así, porque tu dinámica de vida no es la adecuada para ti. Entonces, quizás ese es el cambio más grande, ¿no? La exigencia muchas veces te impide decir, pues yo es que quiero ir a la sauna, es que quiero relajarme, o es que no quiero entrenar tan fuerte, o es que no quiero hacer tal cosa, ¿no? Es salir un poco de la mente y aprender a escuchar el cuerpo. Eso es súper importante. ¿Hay un cambio en la medicina o se está empezando a hablar más de otro tipo de medicina? Que quiero que me des tu opinión y sobre todo nos muestre cómo funciona, que es la medicina integrativa, el PNI. Sí. Yo lo veo en la medicina que conocemos, cura, y ahora estamos intentando hacer un tipo de medicina con la que te lleve a no enfermar, exacto, que no es lo mismo. Prevención, exacto. Todavía queda mucho por hacer a nivel de, sobre todo yo creo que de educación con respecto a esto, porque ya te digo que los casos que, por ejemplo, nosotras tenemos son personas que no tienen otra solución y que ya están tan mal que buscan otra solución. Cuando en realidad, a través de la educación sí podemos hacer que eso sea integrativo, ¿vale? Porque si yo he estado previniendo eso, si yo estoy revisando lo que pasa en mi sistema nervioso, qué complementos me hacen falta, de que tengo yo déficit, digamos que cada uno venimos con una serie de cosas ya que, oye, se pueden restaurar y se pueden tratar, ¿no? De forma natural, pero claro, si tú no te das cuenta de que estás teniendo un déficit, yo qué sé, en el bazo, en el hígado, de que tienes bloqueo de hígado, de qué tal, todo eso al final te acaba afectando cada vez a nivel más, hasta que lo sientes, ¿no? En tus articulaciones, en tu físico en sí, en tu cansancio, en el insomnio. Pero claro, eso ya como los resultados finales, que yo digo, siempre nos fijamos como en lo externo, cuando realmente eso lleva un proceso bastante largo, que siempre empieza por algo emocional que no está encajando bien en tu vida, ¿no? Lo que pasa es que seguimos ahí. Otro ejemplo es que yo, a raíz de mi experiencia personal, fue cuando fui conectando con esto de verdad. Exacto. Y fui dándome cuenta. Fue un proceso. Lo vas buscando, es un proceso en el que vas sintiendo que tienes que hacer algo diferente. Es una inteligencia intrínseca. Exacto. Que te va guiando. Que no está físicamente, pero el cuerpo lo reconoce, ¿no? Lo sabe. Estoy aprendiendo. Sí, hombre. Me estaba tratando un fisio, pero es un fisio que practica Reiki, pero es ultra conocido. Trabaja en equipos de fútbol, buenísimo. Y no me había tocado, me tocó con un dedo, básicamente. Y me estuvo haciendo unos temas así de energéticos y tal. Y en la zona del hígado no paraba de pararse. Dice, tienes un anclaje emocional que la zona del hígado te la está destrozando. Y por eso te duele esa parte de atrás de la espalda. Exacto, siempre está relacionado el sistema nervioso, todo lo que piensa que la columna salen todos los nervios y atraviesan y esos van llegando a cada órgano y van llegando por distintas partes del cuerpo. Entonces sí que está relacionada la zona de... Está todo, en nuestro cuerpo está todo en conjunto, igual que la mente y el cuerpo, que hace pocos años se pensaba que éramos solo mente o como que si el cerebro estuviera separado del resto de órganos, cuando realmente no. O sea, todo lo que estás sintiendo, todo lo que, sobre todo a nivel subconsciente, es lo que se va a impactar rápidamente en tu biología. Si hay alguna limitación a nivel subconsciente, se impacta rápidamente. ¿Qué es para ti la energía? La energía es todo.
Considero que si somos un poco observadores nos damos cuenta de que todo tiene energía y esto es física, no es algo que yo me esté inventando. Si miramos a baja escala cada vez más una célula, al final somos ondas, ¿vale? Empiezan a desaparecer las partículas, cada vez hay menos, a veces ya están o no están, Exacto. ya depende. Ya si las observas si están, pues eso sería energía, lo que realmente hacia donde tú llevas tu atención como un poco lo que puedes crear. Es saber y entender que estamos en un plano de ilusión, básicamente, y que hacemos que la energía vaya colapsando en lo que nosotros vamos poniendo atención. Así que para mí energía es todo realmente. ¿Cómo? Pero ¿por qué entendemos la energía de... O sea, si me siento bien, lo entendemos como tengo una energía positiva. Sí. Si me siento mal, abajo, una energía negativa. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo lo cambiamos? La frecuencia, vamos a hablar de frecuencia. Pues siempre que reprimes tus emociones, no te permite sentir, estás en frecuencia baja. O sea, se entiende mal. Siempre tenemos, a partir de lo cognitivo, queremos como buscar ese estado de felicidad continuo, o felicidad o expansión, o los estados altos, ¿no? Digamos. Pero realmente hay que entender que siempre estamos en alta frecuencia, siempre que estamos sintiendo lo que sentimos, aunque sea rabia, aunque sea pena. El problema es cuando tú reprimes eso, ¿vale? Ahí estás saliendo de tu frecuencia y estás dejando de escucharte. Entonces ahí baja la frecuencia, digamos, que va un poco al revés de lo que creemos. Eso es muy interesante. Además, era mi siguiente pregunta, entrar en el tema de la frecuencia, porque también se siente mucho, y hablo de quien no esté creyendo en lo que estamos hablando y tal, simplemente piensa cuando tú has entrado en una habitación con gente que no conoce y tal, y rápidamente sientes con quién estarías hablando toda la noche y con quién no quieres estar mucho más tiempo. Sí. Eso tiene que ver con la frecuencia, ¿verdad? Tiene que ver con más cosas también. Con la información subconsciente principalmente. Muchas veces pensamos, ay, esta persona tiene mala vibra, ¿no? Eso se dice mucho. Hay veces que es verdad, pero hay veces que yo realmente tengo un rechazo inconsciente a algo que me muestra esa persona o que me espeja, ¿vale? Entonces tu subconsciente rápidamente, sí, hace un radar de dónde está, de cómo está la otra persona, sabe la información de la otra persona. O sea, lo recibimos y lo percibimos todo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo reacciono? Cuando esa información que recibo hay algo que no me gusta, ¿vale? Entonces ahí ya se me activa a mí inconscientemente y pienso que es por el otro, pero es por mí, por algo que hay en mí que no me gusta de mí. O sea, entonces, cuando tú sientes conexión con alguien o no, ¿cuánto es por la parte comunicativa y cuánto es por la parte energética? Es simultáneo, digamos, pero sobre todo es la energética. O sea, sobre todo es subconsciente. Yo estoy aquí y mi subconsciente está percibiendo lo que hay en ti. Y ahí está. Y el tuyo lo que hay en mí. Entonces ahí ya ves si estás cómodo, si no. Ahí es donde... Vamos a abrir un melón bien grande. Venga. ¿Vale? Que antes me has dado pie, yo lo he estado retrasando un poquito. ¿Cómo conectamos este tema que estamos hablando? Porque queremos sentirnos lo mejor posible, súper sanos, sí, bien con nosotros mismos. ¿Cómo conectamos esto con algo que creo que tiene toda la relación, que es lo espiritual? Espirituales ya somos. O sea, tenemos espíritu, ahí espíritu es el que guía, realmente el que hace que encarnemos, aquí también el que quizás mueve la energía de nuestra vida, al fin y al cabo. Luego está el alma, que es la esencia también, pero el espíritu es lo que hablábamos antes de la conexión, el sentimiento de realmente estás conectado con una fuente que está en todo, en la naturaleza, en ti. Entonces como que ahí reconoces que todo está ordenado, ¿no? Que todo funciona de la misma forma. O sea, aunque no quieras decirlo, eres espiritual. Sí, aunque no lo practiques. Aunque no lo practiques de forma consciente, pero todos estamos haciendo un desarrollo espiritual, no todo el mismo. Depende de un poco lo que viene eligiendo, digamos. La vida que tienes que vivir, digamos, o que tú quieres vivir. Puedes también reprimirlo completamente, pero, digamos, ser espiritual sería para mí, por lo menos, desarrollar más virtudes y cualidades que te permitan estar más en esa frecuencia alta, que ahí es donde tienes esa conexión más fuerte, o que tú eres consciente de que está más fuerte. ¿La espiritualidad es la conexión con la supraconsciencia o por dónde va? Con la fuente, supraconsciencia, cada persona lo llama de una forma, Dios, creador. Hay muchas formas de llamarlo. Al final sería como el punto y la esencia de la vida, digamos, como esa fuente en la que no hay dualidad. Que la sentimos todos en realidad. Cuando sentimos amor incondicional,
cuando sentimos expansión, cuando sentimos cualidades y virtudes más elevadas, cuando realmente tenemos devoción, cuando hacemos las cosas verdaderamente por devoción, que no sale ahí el ego que dice, Dios, qué bien me siento, ¿no? Ahí ese es el espíritu realmente, la conexión, es algo, una cualidad, y son cualidades conjuntas que todos podemos ir desarrollando realmente. ¿Qué podemos hacer para potenciar esa conexión espiritual? Desarrollar cualidades y salir de la herida, porque siempre que estamos en la herida hay un egocentrismo tan terrible que nos impide realmente abrir los ojos a lo externo, ver dónde tú puedes poner más, dónde puedes dar lo que tú eres. Y duele realmente, si estás herido es muy difícil que tú estés aportando, porque no, Claro, no te nutres. Y me das respuestas que son perfectas, pero el cómo hacerlo es donde... ¿Cómo hacerlo? Yo qué te voy a decir, que hay que trabajar la parte subconsciente, porque resignificar una herida de otra forma es bastante complicado. Esa fue mi experiencia, yo lo viví así y voy a hablar de eso. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Leyendo, reconectando, teniendo experiencia, tomando acciones, siendo valiente, pero sobre todo desarrollar cualidades, es decir, en vez de elegir el miedo, elegir la valentía, en vez de elegir la mentira, elegir la claridad, aunque no sea fácil. Todo eso sí te conecta, eso lo podemos hacer diariamente. Sí, lo que pasa es que requiere mucho esfuerzo. Exacto, porque mover el 95% con una acción es como que siempre el sistema nervioso te va a echar hacia atrás, te va a llevar a lo cómodo. Y si lo cómodo para tu subconsciente es que en casa, cuando eras pequeño, nadie aportaba, ni nadie era cariñoso, ni nada, cuando tú intentas hacerlo, es mucha presión, mucho cansancio, ¿no? Pero bueno, es una forma en que diariamente, oye, pues practicar la devoción, hacer cosas sin intención de nada, practicar el no juicio, sobre todo, nos saca mucho de ahí, decir, compasión, la gratitud, es una que es muy fácil, conectar con las cosas buenas en el presente. Todo eso te saca un poco de ese bucle interno de tu vida, porque al final la mente se vuelve con una perspectiva muy pequeña cuando estamos ahí, y estamos ahí en un bucle de sufrimiento de quiero desarrollarme, o quiero tal, o quiero cual, y un poco salir de ahí y decir, bueno, que todo esto está sucediendo, ¿no? Que también puedo aportar al mundo, que puedo desarrollarme de otra manera, ¿no? Digamos. Antes nos decías que a ti te diste cuenta del punto en el que estabas y empezaste a ser consciente y a cambiar a partir de leer un libro. No quiero perder la oportunidad de que nos recomiende ese libro. Pues bueno, no fue a partir de leer un libro. O sea, ahí fue, el libro fue cuando dejé de sentirme culpable por haber vivido la experiencia que llevaba vivida en esos años atrás. El libro es que no me acuerdo el nombre, creo que se llama algo del alma, pero hace ya muchos años que me lo leí. Bueno, te comprometes a decírmelo cuando terminemos, sí, y yo lo dejo en nuestras redes sociales. Perfecto. Yo he leído mucho, quizá eso ha sido algo que me ha dado mucha apertura mental y siempre he estado leyendo sobre estos temas, o sea que desde que tengo uso de razón. Vamos a entrar en una parte de la entrevista donde las personas puedan aplicar a sus casos, o sea, cada uno al suyo, desde casa, de forma relativamente fácil, un pequeño cambio. Y quiero que empecemos hablando de cuál fue tu primer pequeño cambio hacia a dónde estás ahora. Hay muchos que se pueden hacer. El primero que yo hice, hacer lo contrario de lo que crees que quieres hacer. Como cuestionarte tus creencias, básicamente. Cuestionarte todo. Es decir, ¿por qué creo así? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué me muevo de esta forma? ¿Por qué actúo de esta manera? Sobre todo dejar de volcarlo en lo externo, en tus padres, en tu familia, en quien tiene la culpa, y decir, ¿qué estoy creando yo en mi vida? Como responsabilizarte. Yo creo que el primer cambio sería responsabilizarte de todo lo que esté sucediendo en tu realidad, que eso ya es bastante. Hay que ser muy valiente. Sí. Y continuamente, o sea, imagínate, te pasa algo, una situación, tienes algún conflicto con alguien en la calle y dices, vale, no me voy a ir hacia esa persona, ¿vale? No voy a crear un diálogo sobre esto, sino ¿qué estaba sintiendo yo para que esta situación pase? ¿O qué me enseña a mí esto? Básicamente yo creo que esa es una perspectiva que hay que ser muy valiente para hacerla, y es una perspectiva que yo vi mucho, escuchando mucho al doctor Mario Alonso Puig. Sí. Que él habla mucho de eso, que cuando alguien te grita por la calle y tal, es difícil hacerlo, ¿vale? Él seguramente está en un nivel de conciencia mucho más alto, pero
el pensar, pobrecito, qué mal está. Y ya, o sea, ya el siguiente paso que yo recomiendo, que ese está bien, pero ahí todavía hay protección. Digamos, es como necesito como ponerme por encima de esa persona para sentirme protegido, digamos, ¿no? Sería un poco la dinámica subconsciente que está sucediendo ahí. Ya el hecho de tú llevártelo hacia ti, compasión. Compasión, de decir, ¿cómo se puede estar sintiendo esta persona para estar así? O para hacer eso. Ese es un punto muy importante que practicamos poco y es la compasión. Y luego de ahí decir, ¿por qué yo me encuentro en estas situaciones? ¿Qué hay en mi mente o qué hay en mi subconsciente para que yo vea esta realidad? Porque hay muchas cosas en la realidad. Porque yo me encuentro siempre a personas que me gritan, que me mueve eso, de dónde viene. Y practicar la compasión contigo mismo primero. Sí, eso súper importante. Mi mayor descubrimiento al empezar a intentar mejorar mi vida ahí era hablarme bien a mí mismo. La y eso, compasión. Es que si no, no puede avanzar. Es que si no, no avanzas, porque es lo que yo digo siempre. Si tú quieres avanzar a través de la exigencia contigo mismo, es que no te estás queriendo, te estás machacando. Y nada, o sea, tú coges una plantita y le estás dando todos los días pisotones y obviamente no va a crecer. Ahora sí, está ahí presente, la riega, ves que necesita, hay veces que no le salen flores. Le das cariño. Exacto, presencia, atención. Hay veces que no salen flores y bueno, está bien también. Y hay veces que sale muy bonita y no te la esperaba y también está bien. Y un poco aprender a desapegarse también de eso, de simplemente aprender a estar en compasión, si no, no avanza. O sea, eso, solamente conectar con la autocompasión te ayuda mucho, un acelerón grande. ¿Cuál es tu mayor descubrimiento desde que empezaste este camino? Mi mayor descubrimiento, la plenitud, diría que yo siento, como la ilusión, la motivación, pero sobre todo el encontrar que la vida con propósito sí que tiene sentido. Porque la vida sin propósito... ¿Se hace larga? Sí. O sea, yo creo que... Bueno, yo no quería vivir. O sea, hay muchas veces que he dicho, es que no le veo sentido a la vida. ¿Qué hago yo aquí, no? Pues para vivir esto no vivo. ¿Qué es lo que más... Cuando tienes esa profundidad de pensamiento y hay que cambiar porque ya no hay otro paso, sino adelante, ¿qué es lo que más cuesta desaprender? Diría que los sistemas de protección. O sea, los sistemas inconscientes que tú utilizas para protegerte. Para darte la razón en ese ciclo negativo, ¿no? Exacto, porque el miedo quizás es lo más instintivo. Bueno, también está el resentimiento, el rechazo y muchas cosas que son densas, pero quizá el miedo es lo más instintivo y siempre que aparecen ahí sistemas de protección, al final eso es muy difícil verlo, porque al final te estás protegiendo, aunque sea desaprovechando cosas que son buenas para ti, ¿no? Pero sí, un poco eso, diría yo, el miedo es lo más difícil. En cosas que la gente en casa ya puede estar tomando nota, como esto que acabamos de hablar, sí. Vamos a ir a algo mucho más físico y que a mí también me encanta, que es la alimentación. Sí, súper importante. Lo que entra en nuestro cuerpo, cómo de importante es para cómo nos sentimos. Sobre todo el desde dónde. La intención. La intención cuando comes. Exacto. Porque si tú te comes un bocadillo y te lo estás comiendo con culpa, ahí te vas a sentar mal, ¿vale? Pero si tú te comes un bocadillo y te sientes sano, ¿vale? Y estás conectando con ese desde dónde y te sientes bien, obviamente te vas a sentar bien. Sí, yo siempre voy a decir que lo más importante es eso. Obviamente, creo que es súper importante tener... Creo que cuando va ampliando la conciencia, tu cuerpo sabe lo que le sienta bien y lo elige, ¿vale? Luego están las adicciones y muchas cosas así, que realmente son un mensaje de que algo no va bien. Entonces, si cambias la alimentación, también cambia mucho la química cerebral y te permite tener también más claridad. Alimentos lo más naturales posible. Vale, porque eso te voy a preguntar ahora. O sea, alimentación, suplementos, vale, que sí, que no, cómo no funciona. Suplemento que yo siempre recomendaría a todo el mundo, omega 3, sí o sí, magnesio, sí o sí, y luego ya depende de cada persona lo que necesite un poco, pero eso sí, y vitamina C también, súper importante. Pero alimentación, yo personalmente, de lo que me he dado cuenta, que cuanto más natural como, mejor.
sea, carne, huevo, básicamente carne. Huevo entonces sí, ¿no? Huevo siempre, hombre, por supuesto. Tiene un montón de la parte de las vitaminas del grupo B que son súper importantes y luego que es grasa y proteína de las buenas. El huevo con la yema, cuanto más cruda mejor. Y carne también súper imprescindible. Todo lo que sea proteína para nosotros es súper importante, los aminoácidos, todo. Entonces, proteína, grasa es lo que yo priorizo, hidratos depende, porque realmente sabemos ya que los panes que hay a día de hoy, toda la calidad de los alimentos. O sea, yo siempre lo que recomiendo no es tanto el tipo de alimento, sino que busque una calidad superior del alimento, que sea lo más natural posible. Me está entrando hambre de hablarlo Sí, porque me encanta comer. Articulaciones, por ejemplo, o en tu caso, que dolores, bueno, ya dices que ya no tienes tanto. Pero no me puedo despistar. Exacto, evitar el gluten, sobre todo, evitar el maíz, que son transgénicos al final, y producen mucha inflamación, y todo eso siempre hace que eso mejore, ¿vale? Pero depende de cada persona. Vale. O sea, al final, no obsesionarte con un tipo de dieta u otro, sino comer natural y desde una intención que sea saludable, ¿no? Exacto, que siempre, lo voy a repetir otra vez porque soy muy pesada, pero que comas presente, que comas comiendo, disfrutando lo que estás comiendo, sintiendo lo que estás comiendo, que conectes con lo que vas a comer. Eso quizás es lo más importante de todo, porque si no, ahí estamos comiendo y tragándonos como nuestros propios pensamientos, digamos, no estamos relajándonos. Entonces, si estamos comiendo con el cortisol alto, no tiene mucho sentido, ¿no? Hablabas de la carne, el huevo. ¿Un vegano puede ser tan feliz como uno no vegano? Colaboramos con Marbellap, una iniciativa de innovación, de empleo en el Ayuntamiento de Marbella. Hemos trasladado nuestro programa a Marbella, la ciudad donde yo soy y que amo, y a partir de ahora grabamos todo el contenido desde aquí, trayendo a personas muy relevantes de muchos ámbitos profesionales y para impulsar lo que enseñamos a toda nuestra comunidad, pero también a jóvenes de la ciudad. Gracias a Marbellap estamos pudiendo hacer todo este tipo de iniciativas y queremos hacer un llamamiento a que vengáis a visitarnos a Marbella siempre que queráis. Supongo que sí. O sea, porque al fin y al cabo todo depende del sistema de creencia. O sea, si esa persona realmente se siente bien comiendo así. Pero es verdad que a nivel de biología necesitamos mucho la proteína animal y es importante para nosotros. Al fin y al cabo somos omnívoros, pero priorizamos. O sea, los perros también son omnívoros, pero si le das un trozo de lechuga y un filete, ¿qué se come? Está claro. Entonces, claro, depende del sistema de creencias, pero sí sé que hay muchos casos de personas que han tenido muchos problemas con el tema del veganismo y todo por déficit, porque es difícil llevar quizá una alimentación más equilibrada. Algo que a mí me hace sentir muy bien cuando lo hago, no sé si es que voy condicionado o no, pero es el ayuno. Yo practico ayuno todos los días de entre 14 y 18 horas, depende del día. Sí. Lo que tenga que hacer. ¿Qué opinas tú de esto y qué hay detrás del ayuno? Detrás del ayuno, bueno, yo te digo que yo lo experimenté de forma espontánea porque tuve ahí un cambio bastante grande a nivel espiritual y estuve 3 semanas sin comer. O sea, me puse también, simultáneamente me puse malísima, del tema digestivo, todo, y no podía comer. Entonces ahí experimenté de lleno lo que es el ayuno, cómo funciona a nivel mental también. Y realmente la conexión que hay entre todos los órganos, al fin y al cabo se dice conexión microbiota-cerebro, pero todos los órganos al fin y al cabo. Y el cerebro, ¿no? Y el ayuno te permite no solo limpiar lo que es todos los órganos, que se regeneren, que descansen, ¿vale? Que es importante también no tenerlos continuamente trabajando, sino también a nivel de pensamiento, ¿vale? Te permite que también haya una limpieza a nivel de pensamiento y de cerebro. A mí, lo que pasa durante la noche es que se va limpiando el cerebro cuando dormimos, pero si hemos comido muy recientemente antes de acostarnos, pues lo que pasa es eso, ¿no? Que el cerebro no se está limpiando porque la sangre está en el estómago o en el intestino. Entonces ahí va acumulando como mucha carga mental que te acaba afectando de muchas formas, ¿no? Alimentos de alta calidad y en suplemento omega 3, magnesio, vitamina C no puede faltar. No puede faltar. Esos son imprescindibles. Alimentos de alta calidad y descansas bien. Bueno, venga, entramos en la rama del descanso. Importante. Ya hemos hablado de los ciclos circadianos, o sea,
Ya no comer cuando es de noche y más o menos acostarte después del atardecer. Exacto. ¿Cuántas horas hay que dormir? ¿Cómo potenciamos una calidad del sueño correcta? Es complejo si tienes un sistema nervioso hiperactivado. Luego también hay mucha tendencia a la cafeína para mantener el ritmo de vida. Y eso crea un bucle que cada vez lo necesitas más, digamos. Y eso hace que tampoco tengas sueño profundo, que no entre en las ondas de regeneración, que son las delta, las beta. Y claro, se va juntando una cosa con la otra, cada vez tiene el cortisol más alto y cada vez más difícil bajar de esa hiperactivación. Entonces, dormir bien, quizás piensas que duermes bien, pero a lo mejor lo que yo he experimentado a nivel de subconsciente conmigo misma, con otras personas también, pero sobre todo conmigo, que yo me hago de ratilla de India, es que cuando tienes muchos sistemas de protección activos, o sea, cuando tienes muchos miedos, es difícil soltar de forma profunda, incluida por la noche, ¿no? A nivel de descanso. Pero bueno, depende también mucho de cada persona. O sea, hay que empezar quitando esos sistemas de creencias, sí, que te mantienen en la exigencia. Sobre todo lo que más nos quita del descanso es quizás el estado de exigencia con nosotros mismos. Y esa es gran parte de la población. O sea, para mantener el ritmo de vida entramos en un estado de exigencia que al final lo que te va creando es que cada vez descansas peor, cada vez tomas más excitantes y cada vez pues se va notando en más partes del cuerpo. Estás en ese ciclo. Exacto. ¿Cuál es la práctica más sencilla que puede cambiar tu energía así rápido? Respiración, que llegue hasta ¿Qué la parte. técnica recomiendas? Yo recomiendo la de inhalar profundamente, retener el aire unos segundos y luego soltar. Así, por lo menos mínimo 3 veces, o sea, es cortito. Si lo haces durante más rato, mejor. Se dice mucho coger aire menos tiempo del que estás soltando. Sí, hay muchas técnicas de respiración. A mí la que me gusta es esa, porque realmente es la que mueve un poco la hipófisis, te hace que te restaure un poco, que entres como en calma, relajación, que es la que yo utilizo al fin y al cabo en las sesiones para llevar a la gente un poco a onda teta. Vamos a entrar otra vez en un tema un poco místico, pero es que a mí me apasiona. Antes, bueno, que seguro que Abel está haciendo una obra buenísima, un poco mística, espero. La veremos al final. De bruja, Abel. La veremos al final del programa. Sobre todo a la audiencia que está viendo el programa, dejad vuestras preguntas también en los comentarios, porque seguro que Blanca está deseando pues, leeros. Sí. ¿Y dónde te pueden encontrar, Blanca? Blanca.ars en mi Instagram. Y ahí siempre respondo, siempre que puedo, respondo y todo. Porque ahora estás ayudando a personas en sesiones. En sesiones, sí. Hago sesiones y bueno, quiero hacer más cositas y estoy creando cosas, pero por ahora solo sesiones. Bueno, poco a poco y desde Pasito, el presente pasito. conectada contigo mismo. Exacto. ¿Podemos cambiar el pasado? No, bueno, no podemos cambiar el pasado. Voy a reformular la pregunta. ¿Cómo podemos hacer que el pasado nos afecte de forma diferente a nuestro presente? Resignificando. Hay una memoria explícita y una implícita. La explícita se puede resignificar a través del diálogo, o sea, de la historia que cuentas de lo que te pasó. Y la implícita, que es el trauma biológico, ya el que está más en el cuerpo, solo se resignifica a través de subconsciente, trabajo somático, trabajo de creencias, sesiones que trabajen en el subconsciente. Y realmente en el subconsciente entiendes, cuando trabajas con subconsciente también entiendes que no existe el pasado, el presente y el futuro. Como he dicho antes, para tu subconsciente todo es ahora. El tiempo lineal es solo racional. En el resto de plano y todo no existe, todo es simultáneo. Entonces una decisión puede cambiar ya. Puedes resignificar todo tu pasado realmente. Una decisión en la que sientes que tienes que hacer algo y lo haces, ya resignifica muchas cosas. Primero, o sea, de forma práctica, venga, que es que yo me enrollo hablando. Eso. Que podamos aplicar en casa. De forma práctica, pues resignificar la memoria explícita, o sea, el acontecimiento, es lo que he dicho antes, en lugar de irte con la situación, el otro me ha hecho, el otro me ha dicho, quedarte contigo, sentir lo que sientes,
¿vale? Simplemente respirarlo, si sientes rabia, sentirla, si sientes tristeza, sentirla, llorar, y después de eso resignificar la situación. Es decir, vale, esto ha sucedido, yo me he sentido de esta forma, pero bueno, es algo que no, como resignificarlo un poco de forma explícita. Y de forma implícita, ¿qué podemos hacer en casa? Aunque sea más complejo, observar los sueños también. Yo creo que tener un diario de sueños sería importante, porque ya no solo todas las cosas que aparecen en los sueños, porque el subconsciente tiene una capacidad creativa para crear impresionante, pero sobre todo apuntar las sensaciones que tienes. Si tú en el sueño estás agobiado, si en el sueño sientes que no llega, si en el sueño son emociones que realmente están ahí y que no estás viendo durante tu día a día, y es lo que quizás te está generando mucha de la situación que tienes en tu vida del día a día. Entonces, dos cosas. Pues una, resignificar las cosas a través de estar contigo, en presencia contigo mismo. Y la segunda, llevar un diario de sueño en el que tú vayas viendo qué sientes, la sensación física. O sea, no toda la historia de he visto una rana en el sueño. ¿Qué sentías tú realmente? Y a la emoción base. Yo creo que eso es lo más importante. Súper curioso el diario de sueños. Pues ahí Sí. puedes salir, imagínate. De todo. Pero al fin y al cabo lo importante es la sensación. La sensación emocional. Que eso es lo que te lleva a la memoria implícita, que es la que está más guardada, la que no solemos, la que decimos, esa es muy difícil, ¿no? De sentir ahí. Pero esa es la puerta al trauma, el sentir. Yo lo que recomiendo siempre es, lo que estés sintiendo, siéntelo. No te metas ahí en el drama de sentirlo, sino simplemente siente. Y quizás es algo de lo que más cuesta, ¿no? Pararse a sentir. Y muy importante hacerlo del diario por la mañana al poco de despertar. Nada más te despiertas, Si no, se te olvida. sin poner los pies en el suelo, ya lo pones todo. Has hablado de somatizaciones y Sí. cada vez escucho más el que hay enfermedades que somatiza y médicamente no se saben qué tiene. ¿Cómo ocurre esto en nuestro cuerpo? Pues todo parte de lo mismo, o sea, parte de una información, parte de una emoción realmente, de algo que se está repitiendo, que es lo mismo que pasa, lo que te he comentado antes del subconsciente, lo que viviste, si tú el rechazo que viviste con 3 años no lo has integrado ni lo has resignificado de forma implícita, eso sigue activo en tu biología. Entonces, cada vez que yo me voy a enfrentar a una situación en la que sea posible sentir rechazo, se está activando todo, lo mismo, la misma lluvia de neurotransmisores, la misma situación hormonal, todo el cortisol, la amígdala, todo, y lo estoy viviendo de nuevo. O sea, es algo que no se ha resignificado, es algo que estoy viviendo continuamente. O sea, imagínate una persona que, bueno, como hacemos todos, estamos continuamente viviendo una situación estresante. Pues eso al final impacta en tu organismo, obviamente. Este programa se llama The Yes Man Show porque a mí me gusta mucho el actor Jim Carrey. Sí. Era mi actor favorito de pequeño. Entonces las películas Yes Man y The Truman Show componen Es verdad. también sí. el concepto. Suele haber una máscara aquí encima que tenemos, sobre todo cuando hago monólogos creativos. Está todo muy en torno a esa figura, sobre todo porque tengo una imagen en la cabeza en la que algún día le entrevistaré. Será el primero que hagamos en inglés. Y Bien. también por su relación con la salud mental y que al final ha marcado mucho su carrera también. En este sentido, me gustaría saber un poco sobre ti. ¿Cómo ayudas a alguien que no cree en nada de esto? Yo no intento ayudar a las personas. O sea, yo estoy ahí y el que sabe lo que necesitan, prueba, ¿vale? Porque también es un poco una terapia que no entiende mucha gente. No sabe lo que es el subconsciente. De hecho, hace poco una clienta me dijo, yo pensaba que tus sesiones eran más difíciles, iba con la libreta, ¿qué tengo que hacer? Y es simplemente indagación. ¿Cómo ayudar a alguien que no cree? Pues simplemente si esa persona está muy desesperada y coge una sesión contigo, pero te dice, mira, no creo en nada de lo espiritual, da igual. ¿Vale? ¿En qué crees? Si crees en Florentino Pérez, pues Florentino Pérez... Estaba pensando yo en el Real Madrid, qué fuerte. Para ti es la conciencia aquí. Es Dios, ¿no? Pues ya está. Sabe como algo superior. Realmente yo cambio el diálogo si esa persona... Porque realmente da igual. O sea, lo importante es saber hablar con el subconsciente, que es forma simbólica. Así que da igual. Da igual cómo lo haga, pero puedes cambiar la creencia de esa persona. Lo importante es que la persona confíe en ti. En que tú le puedes ayudar a tener ese Pero cambio. en todo, ¿eh?
En cualquier Sí. cosa que hagas en la vida, lo importante es que confíes en quien lo hace, con quien lo hace. Exacto, eso, sí. Incluso yo me acuerdo cuando yo hice mi primera sesión de Theta Healing, que yo no conocía la técnica ni nada, que iba igual, como ¿Qué es? diciendo, ¿Qué es? es la técnica que yo utilizo, sanación en onda teta, iba igual y era como diciendo, pues no sé lo que voy a hacer, ¿no? Y normalmente yo no confiaba así en terapeuta, o sea, he sido como muy... Y lo sentí, lo hice y me acuerdo que dije, wow. Cuéntanos un poco más sobre la técnica. La técnica realmente es una técnica de quizás la más completa que yo he estudiado, que yo he utilizado. Lo que hace es pasar a un estado de onda cerebral teta, que es como un estado meditativo profundo, como el que tienes a lo mejor justo al despertarte, que todavía no has abierto los ojos, que ahí estás siendo consciente de mucha información. De Lo que hecho, llamamos así mal hipnosis. sí, un poquito, sí. Bueno, sí, se puede llamar hipnosis. Está ahí como en un estado teta, también hay estado teta cuando estás muy creativo, cuando estás en flow también. Pero sí, sobre todo es como un estado de hipnosis, digamos. Entonces ahí es donde tú accedes, o sea, del momento presente vas conectando con la sensación y vas buscando a través de la indagación el origen de eso. Y ahí cuando encuentras el origen, resignifica. La resignificación, ¿cómo se hace? Vas viendo a distintos niveles, o sea, la mente tiene como 4 niveles, ¿vale? Que sería como el superviviente, que es como la herida profunda, que es la reacción más límbica o más incluso del cerebro reptiliano, que digamos sería como sientes rechazo o sientes agresión y lo que tú haces es defenderte, ¿no? O salir corriendo, ¿no? Luego está el ego, que es la identidad, que estás aprendiendo tú. ¿Para qué te sirve eso? ¿Para qué te sirve seguir huyendo a día de hoy si ya no está pasando? Hay algo que se ha quedado en tu identidad que le sigue sirviendo. O sea, puedes decir, es que no quiero sentir rechazo ya, pero si lo sientes porque te sirve, digamos, ¿no? Y luego ya sí volvemos a nivel de alma, que es como llamar la parte más elevada de esa persona, digamos. Como que esa persona empieza a entrar en esa conciencia más elevada, que es la que te da las cualidades y las virtudes que tú estás desarrollando a través de esa experiencia más limitante, digamos. Así funciona un poco. Se trabaja tanto pasado, presente como futuro, como que se resignifica la memoria implícita de forma completa. Pues a mí también me gusta ese conejillo de India, estoy deseando probarla, la verdad. ¿Quieres que te la haga ahora? Vale, pero cuando acabemos el programa. Que no se quede grabado, ¿no? ¿Cómo va tu camino de crecimiento personal hasta el momento? Bien, bien. Ahora estoy en un punto complejo, pero muy bueno. O sea, estoy en un punto en el que siento esa plenitud de entender para qué estás aquí, digamos. Pero quedan muchos cambios por hacer en mí, pero estoy muy bien. O sea, a veces colapso, como todo el mundo, pero dentro de ese colapso digo, wow, el año pasado o el anterior no tenía nada que ver con Claro. ¿no? Con lo que yo era, cómo yo me sentía conmigo misma. Entonces siento que solamente podía mejor. Esa es la primera vez en mi vida que yo siento eso. Es que la clave es conocerte. O sea, en cuanto Sí. te conoces de verdad, que es muy difícil. Porque no nos enseñan. Por lo menos, claro, pero nunca. Claro, el otro día también hablaba eso con unos amigos y decían, es que debería ser la primera asignatura que estudiemos. Y yo siempre lo digo, que el autoconocimiento es como cómo eres tú, cómo piensas, cómo funciona el ser humano, cómo funciona la biología del ser humano, todo eso. Pues quizá a lo mejor un niño no necesita tanto aprender tan pronto a leer y escribir a sumar como realmente a entenderse, que ya de por sí los niños lo tienen algo como súper espontáneo, te dicen lo que sienten, te dicen, me De siento hecho, triste. enseñamos mucho a reprimir. Exacto, le enseñamos lo contrario, como no, pues no llores, ¿no? Pues cállate o ponte y... Claro, yo cuando veo esas cosas me explota un poco la mente, A mí también. me quedo quieta, pero digo, madre mía, bueno, ya está, otro trauma más. Exacto. Otro futuro cliente. Pero sí, es duro. De hecho, yo empecé todo esto, fíjate, me ha venido ahora a la mente, porque yo tenía un sentimiento de hacer algo para los niños, para que eso no sucediera. Como que quería crear una asociación en la que físicamente hubiera como... Se llamaba la Casa Verde. O sea, lo haré quizá en algún momento. Que hubiera un sitio físico donde cualquier niño, cualquier persona pueda ir y decir, me siento así, no entiendo lo que me pasa. Y
y pueda buscar guía, pueda buscar lo que necesite. Pero bueno. O incluso formativo, algo formativo Sí, también. que capee lo que no tenemos en la educación de verdad. Exacto, también. ¿Qué te dirías a ti misma hace 15 años, con lo que sabes ahora? Que todo va a ir bien. Que todo siempre te está ayudando a lo que tienes que hacer. O sea, como que todo está ordenado igualmente. Como no preocuparme tanto en buscar, pero quizás si no me hubiera preocupado tanto en buscar no estaría aquí. O sea, que al fin y al cabo que todo va a estar bien. Se da mucho de forma recurrente cuando hago esta pregunta el confía en el camino. Sí, tal cual. Es como eso, confiar, aunque haya sufrimiento, aunque haya densidad, aunque lo pasan mal, estar sabiendo que tiene un sentido, ¿no? Como estar pasando eso y decir, vale, esto tiene un sentido. Yo creo que eso es súper importante. ¿Te apetece ver lo que ha inventado Abel para ti? Sí, por supuesto, me encanta. A mí me encantan los dibujos, todo el arte, me encanta. Abel, sorpréndenos. Oye, Blanca, de decirte que te felicito en la rama que estás estudiando. Es una de las ciencias más difíciles que hay. Pero también te voy a decir una cosa que no conoces de mí. Yo soy médico aparte y pinto, por supuesto, y esta pintura va dedicada a ti. Ahora te la voy a explicar. Pero yo trabajé muchos años con una científica que trabajaba sobre el cerebro y trabajaba sobre la parte consciente y subconsciente. Y esa persona se llamaba Rita Levi Montalcini. Fue premio Nobel de Medicina en 1986 y fue mi jefa del 87 al 92. Aprendí muchísimo de ella, muchísimo. Ella hablaba de que hay un subconsciente, por supuesto, de hay una conciencia, es claro, y que, por supuesto, hay una supraconciencia, que no sé qué, eso hay que profundizar un poco más, pero te estoy hablando de muchos años atrás. Y eso me quedó siempre muy dando vuelta a ese mensaje que me había dado la profesora acerca de la importancia de nuestro cerebro, que no dejamos de conocerlo, porque realmente hay cosas que todavía están en una zona oscura en la cual no sabemos o conocemos prácticamente un 7-8% de las funciones de nuestro cerebro y el resto no lo sabemos. Sabemos que hay neuronas, conexiones, todo eso, sentimientos que están abocados en determinadas partes del cerebro. En este cuadro he tratado de, si tú ves, hay una imagen un poco rara, pero esto significa el ser humano, mujer, hombre, el que tú quieras, de identificarlo, no, eso no hay problema por sexo. Y después hay tres cositas que eso significa el universo. Yo he tratado de hacerlo muy simple porque yo creo que estamos conectados todos, en nuestro subconsciente, ¿no? Eso es tal así que yo puedo estar pensando en una persona y esa persona a los 10 segundos me está llamando. Entonces eso significa conexión. Eso puede estar en Sudamérica, puede estar en Italia, en otros países, y eso no tiene explicación, aún no la tenemos, no lo sabemos. Tal así que dice, justo estaba pensando en ti. Entonces sería un consciente subconsciente, ¿o qué? ¿Tenemos una energía? Sí, la tenemos todos, porque si medimos el estado de energía que tenemos todos, nuestro cerebro es una de las partes más energéticas que tenemos. Entonces, como te dije inicialmente, no conocemos realmente todo. Yo te felicito que hagas un planteo sobre las neurociencias, pero la neurociencia tiene un camino muy largo aún por definir. Tal es así que en otras presentaciones hablaba del IA, y el IA está tratando de reemplazar nuestro cerebro, pero en realidad no lo va a reemplazar nunca, porque el sentimiento, la lágrima, la tristeza, la sonrisa, eso se puede copiar, pero son cosas del ser humano. Entonces hay cosas que aún están por identificar. Yo te felicito que sigas en este camino y ojalá se puedan descubrir más cosas todavía. Yo dedico este cuadro, que es muy simple. He tratado de hacer algo, es muy difícil hacer un cuadro verificando lo que se siente debajo del consciente, ¿entiendes? O sea, se puede dibujar un cerebro, sí, ¿y qué te hubiera dicho? Nada. En este caso he tratado de dibujar algo así, no digamos una pintura muy pragmática, sino tratar de explicarte lo difícil que significa
para un ser humano entender su cerebro. Así que para ti, felicitaciones, y para ti este cuadro. Muchas gracias, Abel. Como siempre, trabajazo que estamos deseando tener aquí en el estudio, que estamos montando algo súper bonito con tu ayuda. Y a todos vosotros, hemos llegado hasta aquí con la entrevista, Blanca. Un súper placer tenerte. Igualmente, muchísimas gracias. Sé que vas a colaborar con nosotros en tertulia porque el tema es interesante y podemos sacar mucha punta aquí. Cuando quiera. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que nos encanta hacer que podáis lograr vuestros sueños súper fuertes lo antes posible, pero sobre todo estando bien con vosotros mismos. Y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.